Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que rodea a la farándula turca. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un mar de miel, romanticismo y ¡ay, Dios mío, qué gestos! Prepárense porque vamos a hablar del mismísimo Kerem Bürsin y del gesto que literalmente derritió hasta el corazón más frío. Sí, hablamos de ese momento mágico que involucra a Hande Erçel y que hizo que todos, absolutamente todos, suspiráramos como adolescentes enamorados. Así que abróchense los cinturones porque esto se va a poner bueno. Antes de que me lance de lleno a contarles todos los detalles jugosos, no se olviden de darle un empujoncito al botón de suscribirse. Así no se pierden ni una sola de nuestras exclusivas y primicias. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No querrán quedarse fuera de la conversación, ¿verdad que no? Y ahora sí, manos a la obra. La verdad es que Kerem Bürsin, a estas alturas, no necesita presentación. Es un galán que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su carisma y, seamos sinceros, con su innegable atractivo. Pero más allá de su éxito profesional, lo que realmente nos fascina es su lado humano, su capacidad de conectar con las personas y, por supuesto, esos gestos románticos que nos hacen creer en el amor verdadero. Y es que a lo largo de su carrera, hemos visto a Kerem demostrar una y otra vez que es un caballero de pies a cabeza. Desde detalles aparentemente pequeños hasta grandes demostraciones de afecto, siempre ha sabido cómo hacer sentir especial a la persona que tiene a su lado. Pero hay un gesto en particular, uno que involucra a la bellísima Hande Erçel, que realmente marcó un antes y un después. Un gesto que se viralizó, que generó miles de comentarios y que, sinceramente, nos dejó a todos sin aliento. Para entender la magnitud de este gesto, tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo. Recordemos la época en la que Kerem y Hande protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable, palpable, casi que podíamos tocarla a través de la pantalla. Y esa química, como suele suceder, trascendió la ficción y se convirtió en una hermosa historia de amor en la vida real. Durante el rodaje de la serie y también después, vimos a Kerem y Hande compartir momentos preciosos. Risas, miradas cómplices, viajes juntos. Todo parecía un cuento de hadas. Pero a pesar de que su relación era pública y notoria, siempre fueron muy discretos con su intimidad. No les gustaba exponerse demasiado en los medios y preferían mantener su amor alejado del escrutinio público. Pero hubo un momento, un instante fugaz pero inolvidable, en el que Kerem no pudo evitar demostrarle al mundo entero lo enamorado que estaba de Hande. Fue durante una entrevista, no recuerdo exactamente para qué medio, pero lo que sí recuerdo perfectamente es la cara de Kerem. Estaba radiante, feliz, se le notaba en la mirada que Hande era su universo. La luz en sus ojos brillaba con una intensidad que solo el amor verdadero puede inspirar. Parecía un adolescente enamorado, a pesar de ser un hombre maduro y exitoso. Ese brillo en su mirada, esa genuina alegría, era contagiosa. Hande, por su parte, estaba sentada a su lado, preciosa como siempre, respondiendo a las preguntas del periodista. Irradiaba una elegancia natural, con una sonrisa serena que demostraba su comodidad y confianza. Su cabello, perfectamente peinado, enmarcaba su rostro angelical, y su mirada, penetrante e inteligente, cautivaba a la audiencia. Escuchaba con atención las preguntas, respondiendo con gracia y sinceridad, demostrando su profesionalismo y su madurez. Y en un momento dado, mientras ella hablaba, compartiendo una anécdota divertida sobre el rodaje de la serie, Kerem, sin pensárselo dos veces, tomó su mano. Sí, así de simple. Tomó su mano y la apretó suavemente como diciéndole: estoy aquí contigo, te apoyo, te admiro. Puede parecer un gesto insignificante, ¿verdad? Pero no lo fue. No lo fue porque en esa simple acción se concentraban miles de emociones. Se veía el amor, el respeto, la admiración, la complicidad. Se veía todo lo que sentía Kerem por Hande en ese momento. Era un gesto silencioso pero elocuente. Un mensaje claro y contundente que resonó en los corazones de todos los que lo presenciaron. No era un acto calculado para la cámara, sino una expresión espontánea de sus sentimientos. Y la reacción de Hande fue aún más conmovedora. No dijo nada, o hizo ningún gesto exagerado. Simplemente sonrió, una sonrisa dulce y sincera que iluminó todo su rostro.
Una sonrisa que decía yo también te amo, yo también te valoro, yo también estoy feliz de estar a tu lado. Era una sonrisa que hablaba por sí sola. Una confirmación silenciosa de su amor mutuo. No necesitaba palabras porque la conexión entre ellos era evidente. Era un momento de pura magia, de conexión genuina y de amor verdadero. Ese pequeño gesto, esa simple toma de mano, se convirtió en un símbolo de su amor. Un símbolo que trascendió las pantallas, que llegó a los corazones de todos sus fans y que nos hizo creer, aunque sea por un momento, en el amor verdadero. Se convirtió en un icono, en una representación de la relación perfecta que muchos aspiraban a tener. Era la prueba de que el amor, en su forma más pura y sincera, todavía existía. Las redes sociales, por supuesto, explotaron. El vídeo del momento se viralizó en cuestión de minutos. Miles de usuarios compartieron el clip, comentando lo adorables que se veían juntos, lo enamorado que estaba Kerem y lo afortunada que era Hande. Los hashtags _Kerem Hande _Andercel Kerem Bürsin se convirtieron en trending topics globales, inundando las redes sociales con mensajes de amor y admiración. Los fans crearon fanpages dedicadas a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y editando imágenes de sus momentos más memorables. La Kerem Hande manía se apoderó del mundo. Algunos decían que era el gesto más romántico que habían visto en su vida. Otros, que Kerem era el novio perfecto. Y otros simplemente suspiraban de envidia al verlos tan felices juntos. Las revistas de moda y estilo de vida no tardaron en contactar a la pareja para ofrecerles portadas exclusivas, entrevistas y reportajes. Todos querían saber más sobre su historia de amor, sobre sus planes para el futuro y sobre los secretos de su felicidad. Se convirtieron en la pareja del momento, en la envidia de muchos y en la inspiración de otros. Pero más allá de los comentarios y las reacciones, lo que realmente importaba era lo que transmitía ese gesto. Transmitía amor genuino, amor sincero, amor que nace del corazón. Y eso, en un mundo tan superficial como el nuestro, es algo que vale oro. En un mundo donde las relaciones a menudo se basan en la apariencia, en el interés o en la conveniencia, su amor destacaba por su autenticidad y su sinceridad. Era un amor que trascendía las pantallas, que llegaba al corazón y que inspiraba esperanza. Claro, como todos sabemos, la historia de amor entre Kerem y Hande no tuvo un final feliz. Después de un tiempo juntos, decidieron tomar caminos separados. Las razones de su ruptura, como suele suceder en estos casos, son personales y privadas. Pero lo que sí podemos decir es que a pesar de la distancia, siempre quedará el recuerdo de esos momentos mágicos que compartieron. Los motivos de su separación nunca fueron revelados públicamente, lo que alimentó aún más la especulación y el interés de los medios. Se rumorearon infidelidades, diferencias irreconciliables y presiones profesionales, pero la verdad, como suele suceder, quedó guardada bajo llave. Y ese gesto, esa simple toma de mano, seguirá siendo un símbolo de ese amor que una vez existió. Un símbolo que nos recordará que a pesar de todo, el amor verdadero sí existe. Que hay personas capaces de demostrar sus sentimientos de una manera auténtica y sincera. Y que aunque las historias no siempre tengan el final que esperamos, siempre vale la pena arriesgarse y amar con todo el corazón. Ese gesto, aunque pequeño, seguirá siendo un faro de esperanza, una prueba de que el amor, en su forma más pura y sincera, es posible. Ahora bien, hablemos un poco de la repercusión que tuvo este gesto en la imagen pública de Kerem. Para nadie es un secreto que Kerem Bürsin es un hombre muy atractivo, pero este gesto definitivamente lo consolidó como un galán romántico. No solo por su físico, sino por su forma de ser, por su caballerosidad y por su capacidad de demostrar sus sentimientos. Su imagen se vio reforzada como un hombre sensible, atento y enamorado, lo que lo convirtió en un objeto de deseo para muchas mujeres y en un modelo a seguir para muchos hombres. Muchas marcas y empresas se pelearon por tenerlo como imagen. Sabían que Kerem, gracias a su gesto romántico y a su relación con Hande, era un imán para el público femenino. Y así fue. Kerem se convirtió en uno de los actores más cotizados de Turquía, y su popularidad se disparó a nivel internacional. Firmó contratos millonarios con marcas de ropa, perfumes, automóviles y relojes, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles del mundo del entretenimiento. Pero más allá del éxito profesional, lo que realmente valoro de Kerem es su autenticidad. Nunca ha intentado ser alguien que no es. Siempre se ha mostrado tal cual es, con sus virtudes y sus defectos.
Y eso, en un mundo lleno de falsedad y apariencias, es algo que se agradece. A pesar de la fama y la fortuna, Kerem siempre se ha mantenido fiel a sus principios y a sus valores. Nunca se ha dejado llevar por la superficialidad del mundo del espectáculo, y siempre ha priorizado su integridad y su honestidad. Y Hande, por supuesto, también se vio beneficiada por la relación. Si bien ya era una actriz muy popular antes de estar con Kerem, su relación la catapultó a la fama internacional. Su belleza, su talento y su carisma la convirtieron en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Su imagen se consolidó como una mujer fuerte, independiente y con talento, lo que le abrió las puertas a proyectos cada vez más ambiciosos y desafiantes. Juntos, Kerem y Hande formaron una pareja icónica, una pareja que marcó una época y que dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y aunque su historia de amor haya terminado, siempre quedará el recuerdo de esos momentos mágicos que compartieron, y ese gesto romántico que nos hizo creer en el amor verdadero. Su legado como pareja permanecerá en la memoria colectiva, como un símbolo de un amor que trascendió las pantallas y que inspiró a millones de personas en todo el mundo. En resumen, el gesto de Kerem Bürsin tomando la mano de Hande Erçel durante una entrevista no fue solo un simple acto de cariño. Fue una demostración pública de amor, un símbolo de su relación y un momento que quedará grabado en la memoria de todos sus fans. Un gesto que nos recordó que, a pesar de todo, el amor verdadero sí existe y que vale la pena arriesgarse a amar con todo el corazón. Y que a veces los gestos más pequeños son los que tienen el mayor impacto. Es un recordatorio de que el amor no necesita grandes declaraciones ni ostentosos despliegues, sino de la autenticidad, la sinceridad y la conexión genuina entre dos personas. Ahora sí, mis queridos y queridas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo recordando este momento tan especial. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más. Su apoyo significa el mundo para mí. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció el gesto de Kerem? ¿Creen que fue realmente romántico o simplemente una casualidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y si tienen alguna otra anécdota sobre Kerem y Hande que quieran compartir, no duden en hacerlo. Sus opiniones son valiosas y me ayudan a crear contenido cada vez mejor para ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.